Buenos días, maestra. Klaus, ¿nos podría hacer el favor de encender un momento su micrófono para probar que todo esté funcionando bien? Sí, hola, hola. Ok, sí, la escuchamos bastante fuerte. Gracias, Muchas maestra. gracias. Bye. Maestra Denise, ahora usted, por favor. Sí, hola, hola, ¿y me Ah, escucho bien? sí, se escucha muy bien. Muchas gracias, maestra. En un momento empezamos. Vamos pues. Bueno, muy buenas tardes ya aquí, buenas noches allá en otras latitudes donde se ve que la temperatura también es diferente, ¿no? Y vamos a dar continuidad a este coloquio con esta conversatorio que lleva como tema prácticas situadas y donde tenemos 6 presentaciones de muy diferente tenor. Como son muchas, justamente vamos a ahorrarnos los preámbulos de largos currículums para poder enfatizar, digamos, en las presentaciones en cada presentación y después poder establecer un diálogo más cerca o más lejos. Va. Ok, entonces decía, vamos a dar inicio a esto, ahorrándonos los preámbulos para dar peso a la conversación. Y nada más para información de ustedes que están aquí presentes en la sala, a cada uno de los ponentes les enviamos 3 preguntas que eran, déjenme las encuentro aquí, porque aquí las tenía, ¿no? Da, Se cortó. No se escucha. de sus dispositivos escénicos y la utilidad social de su trabajo. Preguntamos también qué mecanismos de diálogo o de retribución consideran pertinentes con relación a las personas, los grupos sociales o las situaciones de las que parte su trabajo o que dan lugar a sus trabajos artísticos. Y finalmente, desde dónde y cómo se relacionan con otros saberes, digamos, de orden científico, históricos, prácticos, artesanales, digamos, necesarios o concomitantes con la materia de sus prácticas específicas. Entonces, seguiré el orden en el que me presentaron aquí, ¿no? Y vamos a comenzar con Lázaro Gavino Rodríguez, cofundador y director de Lagartijas Tiradas al Sol. Avanti, Lázaro. Estás sin micro. Estás muteado. Bueno, ¿ahí se oye? Perdón, es que está un poco frágil la comunicación. Bueno, Sí, maestra, hoy escuchamos. muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la organización de este coloquio. Hola a todos y todos los participantes. Eh,
Bueno, yo quería empezar solo tirando una idea. No sé si la idea es que yo conteste todas las preguntas y vamos a ir así, o puedo como tirar una idea y luego vamos. Un poco yo quería hablar sobre una nueva pulsión que creo que tenemos dentro del campo de lo artístico, y es que el trabajo artístico necesita una justificación, digamos, o que encuentra su sentido en prácticas que de alguna manera lo rebasan. Siento de alguna manera que de unos años para acá ha habido una corriente dentro del campo de lo artístico que ha de alguna manera claudicado a reivindicar el arte por lo que el arte mismo puede ofrecer o ha ofrecido durante los últimos años. Y, y es una especie casi como de culpa que creo que se ha extendido entre los artistas de sentir que nuestra actividad no vale por sí misma, y asimismo casi como si tuviéramos que, que ponerla al servicio de otras disciplinas, de otros intereses, para que esta práctica encuentre valor. Es algo que yo me he preguntado mucho, no tengo ni mucho menos una respuesta sobre esto, pero creo que todas y todos reconocemos esta pulsión que el arte ha tenido para enfocar un problema que existe en la sociedad y de alguna manera usar las instituciones del arte para apuntarlo, entre comillas, solventarlo, entre comillas, atacarlo. Así hemos visto, digamos, museos que se convierten en guarderías cuando los artistas se dan cuenta de que hay un problema con ese servicio que no ofrece el Estado. Así hemos visto teatros que se convierten en parlamentos, cuando vemos que no hay un... Y todas estas prácticas me parecen muy valiosas. Creo que el trabajo mismo que hemos hecho con Lagartijas, de alguna manera se inserta dentro de estas corrientes, pero me pregunto mucho qué tanto qué tanto el sentido del arte se puede jugar otra vez en lo que la práctica misma artística ha venido ofreciendo. O sea, no es que el sentido del arte evidentemente esté definido de antemano, sino que cada época, digamos, lo vamos rearticulando. Y un poco lo único que quiero apuntar es que pienso que el sentido del arte en este momento está muy disminuido, y es como si sintiéramos que tenemos que acudir a otras esferas de la experiencia humana para justificar nuestra existencia propia. Y por un lado veo una parte progresista en eso, y estamos con colegas que no son necesariamente de México todas en esta mesa, pero hay un esfuerzo grande del gobierno de México en este momento por, eh, por poner las prácticas artísticas al servicio de un proyecto político. Y eso se ha hecho, lo conocemos de muchas maneras, de diferentes maneras, en diferentes momentos de la historia, de maneras más progresistas o menos, pero creo que es importante que en este momento en México no nos desliguemos de la reflexión de por qué vale el arte, sobre todo cuando el gobierno tiene un interés tan importante en que el arte se ponga al servicio del proyecto político imperante. Gracias. Muchas gracias, Lázaro. Em, pues sí, habría ahí, digamos, para incentivar el diálogo, que preguntarnos, digamos, sobre un rescate de la autonomía del arte, pero ¿acaso ese rescate, digamos, de los valores propios del arte es el mismo cuando tratamos con prácticas que se insertan en la realidad, ¿no? Para complejizar ahí un poco el debate. Y desde luego, como bien lo decía Lázaro, ¿no? El debate del arte ha estado siempre sujeto a las ideologías, ¿no? Para la derecha ha sido siempre el productor de la economía, del dinero; para las izquierdas, un productor de ideología. Ayer leía yo una muy polémica entrevista con la premio Nobel Gerda Müller,
donde ella decía que la literatura, y podríamos extenderlo esto al arte, es mucho más compleja que cualquier ideología y en ese sentido, digamos, reivindicar la pregunta que nos expone Lázaro, ¿no? Vamos entonces a darle la palabra a Mira Ramírez Salgado de la Montfort University en Leicester, en el Reino Unido. Amira, muy bienvenida. Hola, hola, muchísimas gracias. Muy contenta de estar aquí. Y sí, emocionada de escucharles y de aprender también de las prácticas y opiniones de todas y todos. Pues yo les cuento muy brevemente que mi campo de trabajo es específicamente en la danza contemporánea, el campo de la coreografía, el campo de la improvisación como una herramienta para la construcción de saberes colectivos desde el cuerpo. Y un poco, o sea, ahorita lo que compartió Lázaro me hizo pensar en esta pregunta sobre el valor social, ¿no?, que le atribuimos a los saberes del cuerpo, a los saberes que emergen de las prácticas del cuerpo. Y siento que muchas veces ese valor desde las prácticas escénicas es, en mi punto de vista, ese elemento que se entrelaza, ¿no? Que se entrelaza con la capacidad del trabajo para contribuir socialmente a la reflexión, al reconocimiento de cada una de nosotros, de una misma, de unos mismos dentro de un proceso relacional, dentro de una colectividad. Yo trabajo con diferentes formatos, tanto coreográficos como de otros medios, de otras disciplinas, y siento que desde mi punto, o sea, desde la perspectiva o desde mi perspectiva como bailarina, como coreógrafa, como investigadora, he observado el potencial que tienen los saberes que emergen desde las prácticas del cuerpo para pensar y pensarnos no solamente en relación a lo social, sino también para reflexionar en torno a las cosas que suceden, ¿no? O sea, construir una perspectiva que incluya las sensibilidades, la conciencia, el reconocimiento, el saber que emerge de la experiencia del cuerpo y la experiencia como de poner el cuerpo en un contexto artístico. Siento que nos provee pues de un valor inmenso, ¿no? O sea, yo he visto mucho ese valor inmenso que tienen las prácticas corporales en el trabajo social. Y en mi proceso en específico, desde el punto de vista de la coreografía, la composición, la improvisación, yo trabajo con el vínculo entre el lugar, ¿no? El territorio, el lugar y el cuerpo, y qué puede emerger de esa conexión. Y para mí ha sido una como revelación también de comprender que lo que hacemos no es abstracto, ¿no? O sea, ahorita Lázaro hablaba de lo político, lo que hacemos siempre está situado, siempre tiene un contexto, y ese contexto siempre está en relación con quiénes estamos presentes en los procesos, desde qué lugares estamos nombrándonos, desde qué lugares estamos hablando, y todos los saberes que se pueden construir colectivamente, siento que son como desde mi punto de vista, ese punto de vinculación relevante entre una práctica corporal situada que reconoce su situación, digamos, su contexto, y también los elementos sensibles, ¿no? Sensibles que muchas veces son sutiles y muchas veces son enormes, y estos reconocimientos sutiles que emergen desde el cuerpo, desde reconocernos como cuerpos sensibles, pensantes, siento que es como una gran, pues sí, voy a decir contribución, pero es como un gran elemento que está presente desde mi punto de vista. Muchas gracias. Mira, y aquí vemos, digamos, la diversidad de enfoques y de experiencias que reúnen en esta mesa y que creo que pueden dar lugar a una muy grata conversación. Entonces, vamos a seguir con Fabián Sosa,
que es el representante local egresado de la licenciatura de teatro de esta Universidad de las Artes de Yucatán. Gracias, maestro. ¿Me escuchan ahí? ¿Bien? Ok. Tengo yo una frase que parte de esta pregunta y coincide mucho con, creo que con la maestra Ramírez, es hablar del cuerpo como un territorio social, donde lo íntimo se puede volver político. De ahí me gustaría conectar lo que estaba diciendo el maestro Lázaro, que me pasó recientemente en una puesta en escena. No sé, una obra tiene un apoyo, un estímulo económico y pensamos que si estamos hablando desde un tema social, a lo mejor con eso ya hicimos algún cambio, cuando las propias instituciones deberían no solamente promover el arte como un catálogo de eventos para que la sociedad concientice, sino que también sus propias instituciones de salud o de justicia, lo que sea, también actualicen y hagan algún cambio, porque nos pasó en una puesta en escena donde hablábamos sobre la salud mental y pensábamos que ahí, ok, estuvimos en una cartelera y ya con eso hicimos el cambio, cuando sabemos que la institución, no sé, de psiquiátrica pública sigue igual, ¿no? Entonces, intervenir por allá. Me gustaría platicar, en resumen, con qué grupos sociales creo que puedo o he podido trabajar. Yo creo que a partir desde una puesta en escena que fue con personas que hacían deporte y ahí ellos como grupo social tenían un tema que hablar. Entonces nosotros interveníamos como actantes, interveníamos no como pedagogos, sino como tratar de escuchar su teatralidad. Aquí veo que los grupos sociales tienen su propia teatralidad que yo desconozco. He trabajado con luchadores, con gente drag, ahorita con una institución que habla sobre la prevención del suicidio, habla sobre la depresión, que quieren ellos armar una obra de teatro. Entonces yo creo que por ahí yo he podido explorar otras teatralidades, porque a través del cuerpo y a través de lo que hacen ya están compartiendo y platicando sus conflictos. ¿Ok? Y bueno, ahí yo lo que he visto es que estos cuerpos, al tener un conflicto en lo social, en lo político, desde su territorio, desde su teatralidad, es compartirlo con la teatralidad meramente del teatro. Hay una palabra que utilizamos en una puesta en escena que le llamamos, va a sonar media mamalona, se llama transpresencia. ¿No? Se llama transpresencia. ¿Por qué? Porque estamos dialogando con la presencia de este grupo social que trae una teatralidad, pensando que todos los grupos sociales tienen teatralidades, y la de meramente teatral. Bueno, ahí tenemos, digamos, una doble dimensión del problema, digamos, de lo que había tratado Amira sobre una transformación personal, y aquí, digamos, en lo que nos plantea Fabián, cómo esas transformaciones personales pasan también por las relaciones con lo institucional, ¿no? Y esta idea que me parece muy interesante de hasta dónde el artista es un lector de las teatralidades otras, y hasta dónde el propositor de sus propias formas de la teatralidad, que me parece un planteamiento muy interesante. Bueno, voy a dar la palabra a Michelle Luis Schioquet, a Milén López Dueña y a Paloma Bianchi de la Universidad Federal de Paraná y la Universidad Estatal de Paraná en el... Hola, muchas gracias por recibirnos acá. Nuestro español es como súper malo, ahí que vamos a intentar hablar como mix portugués, español, y ahí va. No sé si Michelle, ¿quieres empezar? Hola, yo no sé si se habla que se cayó la conexión aquí, pero volví, estoy fuerte. Estoy aquí. Nosotras, para que situemos desde donde hablamos, nos conocimos en la Universidad de Teatro, pero ellas trabajan con danza
Yo trabajo en una no, licenciatura, no sé si se llama así, que es artes, que nos separa por lenguajes y que hemos hecho un audio tour, que es una experiencia para vivir en una plaza de la ciudad de Curitiba, que para poner los auriculares y hemos hecho como 5 diferentes percursos, se dice, rutas para hacer en la plaza. Entonces partimos de una idea de que hacemos paisaje, que paisaje no es algo que está ahí en nosotros acá, entonces no hay un cuerpo que está separado de este espacio. Entonces, mientras caminamos por la ciudad, nos estamos entretejiendo esta construcción colectiva. Por eso, la pregunta sobre la eficacia es para el campo del performance, sí que es el término performance ya está hablando de eficacia, pero es una pregunta un poco difícil porque hay una dimensión que creo que hemos separado las arte, estética, política como una consecuencia de una perspectiva colonial, pero esto no está así, no está puesto como cosas separadas. Entonces, todavía hoy en Brasil, por ejemplo, tenemos una política que es muy performativa. Entonces, aunque no es nuestra responsabilidad tener eficacia política cuando hacemos arte, es casi como una reacción de vivir en este mundo, es como la práctica de existencia en este mundo que tiene una dimensión que es estética. Entonces, cuando uno actúa en performance, lo que el compañero ha hablado antes es que muchas veces tenemos que actuar como si tuviéramos una responsabilidad de responder preguntas de otros campos del conocimiento que no son aquellos del arte, ¿no? Que se tuviéramos la necesidad de tener una eficacia social, política, lo que sea. Pero al mismo tiempo hay una dimensión que es que lo que hacemos es parte de la producción del espacio. Es algo que actúa, que hacemos para comprendernos en este mundo, para vivirnos en este mundo y para producirnos este mundo. Entonces, al mismo tiempo que decimos que no hay que tener eficacia, no hay como no actuar. Entonces, estamos nos posicionando, elegir hacer una performance o lo que sea es una actuación política. Entonces, es algo que tiene un resultado, que puede no ser lo que cambiar, mejorar la realidad, la división social, qué sé yo, del mundo, pero uno elige actuar y producir algo. No sé si se entiende muy bien mi portuñol, pero lo que hemos hecho en la plaza está, tal vez Paloma, que habla un poquito mejor, pueda explicar un poquito mejor las 5 diferentes rutas que hemos hecho. Entonces, que partimos de cuestiones sociales, de qué es lo que uno elige los monumentos, como el movimiento de la plaza, desde cómo está hecha la arquitectura de la plaza, ¿no? Que la gente se mueve de acuerdo con la arquitectura, y esta arquitectura tiene una visión política, que tiene elementos que quiere que sean más vistos que otros, determinados puntos de vista de la historia. Entonces, cada vez que actuamos en este espacio, estamos también intentando hacer ver qué es la constitución de este espacio, y nosotros estamos hechos de la relación entre cuerpo y espacio, como la otra maestra ha dicho, ¿no? Que el cuerpo se hace de la ciudad, la ciudad se hace también de lo que se cristaliza sobre las superficies, pero también de la gestualidad que uno va transportando desde una... entonces, para intentar sintetizar la pregunta, es las artes o la performance tal vez no tenga la responsabilidad de solucionar problemas, pero una vez que nos elegimos estar ahí, elegimos una posición específica y no es neutra. Entonces es un posicionamiento político, es una forma de actuar. Entonces no hay como no actuar, ¿no?
Un poco pienso por ahí. Bueno, así que voy a tomar de Micheli. Bueno, decir, hemos hecho como 5 audiotours que cada uno está mirando una perspectiva, una capa de esta plaza que es en el centro de la ciudad, que de un lado está la Universidad Federal y del otro está como un gran teatro, lo más importante de la ciudad. Y tiene como esta plaza es como entre los dos edificios, ¿no? Y de ahí hay monumentos, creo, no sé, estas estatuas, que imágenes de hombres, sobre todo hombres, otras como plaquitas con nombres de personas, y ahí hay también como muchos pájaros, arbores, espacios para sentar, caminar, dale. Empezamos como mirando lo que hay ahí y también pesquisando lo que pasó en la historia en esta plaza. Y fuimos desde cuestiones como un espacio que se hace muchas encuentros políticos, también una plaza que se vive gente, hay personas viviendo ahí, durmiendo ahí, hay cuestiones también no sé si conocen el hombre Santos Dumont, uno que creó los aviones, qué sé yo, que es de Brasil, y hay uno como, no, el hombre brasileño de Río que inventó los aviones, ahí tiene una estatua gigante de como un hombre muy fuerte, y no era eso, era como muy, muy chiquito. Bueno, fuimos mirando todo lo que pasaba ahí, investigando también con libros de historia, de ecología urbana, de cuestiones con, porque hay una plaquita, que la única plaquita con personas negras, solo tienes nombres de personas, no hay como un busto, un cuerpo, un montito en el no está en la plaza, está como casi afuera de la plaza esta placa con los nombres de las personas pretas. Es como, mira, las personas pretas casi que no pertenecen a este sitio, ¿no? No se sabe nada, solo los nombres. Fuimos investigando por ahí, intentando crear estos audios, cada uno con una cierta perspectiva, eh, no con una especie para escuchar, solamente escuchar, estar ahí parado, sin hacer nada, escuchando como para vivir en la plaza y empezar a reparar, a percibir, a mover cosas en la plaza también. Entonces, nosotras pensamos estas capas políticas, ecológicas, sociales, intentamos crear dispositivos para que la gente se implique, se usa, implique, se implique con esta creación de memoria, ¿no? De imaginación, haciendo parte de la historia en tiempo real. Bueno, no sé si me fui clara o no, pero algo Es por ahí. casi como si la práctica de existir en el espacio fuera la actualización del paisaje, que el paisaje no existe a priori, el paisaje es una construcción colectiva y todo el momento elegimos qué es lo que es visible, qué es lo que es invisible. Entonces, la cuestión es, aunque no tengamos la capacidad tal vez de cambiar las relaciones sociales, eh, mientras caminamos, estamos eligiendo todo el momento qué es lo que hacemos visible y qué es lo que no hacemos visible. No sé si Milene quiere hablar algo. Exacto, Milén. Sí, voy a intentar hablar portuñol. Eh, Me gustaría de destacar que el trabajo pone las personas a imaginar y a crear otras posibles historias, percursos, otras
perspectivas de la realidad, de lo que se encuentra. Entonces no es tan interesante para nosotros mostrar una realidad, pero crear junto una nueva realidad. Esto considera los afectos, los modos singulares que las personas accesan nuestros convites. Y ahí intentamos también pensar que estos cuerpos están a producir a la paisagem, como Michele trouxe. Pero también hay la posibilidad de modificación entre la relación entre cuerpo y el espacio, entre cuerpo en el ambiente. Y las cuestiones sociales, políticas, se impone. No hay cómo no tener, no accesar estas cuestiones. Y no hay cómo ignorar. Pero pienso que las prácticas situadas, es muy difícil escapar de esto, ¿no? Entonces, este trabajo tiene esta característica bastante, para nosotros, bastante radical de inmersión en estas cuestiones. Es que no hay neutralidad. La neutralidad es reafirmar la situación. Es que no es neutro, ¿no? Me llamó mucho la atención esta no separación de las artes y y del trabajo artístico con la dimensión política y social de la que hablaba Michelle. Y justo me preguntaba yo si los políticos estudian la efectividad artística de sus discursos, más allá de, digamos, de la efectividad política, ¿no? Bien, vamos a, y me gusta también la idea de actualización del paisaje, me parece muy interesante, más allá de visibilizar un término que Lázaro ha también cuestionado en algún texto reciente, sino de crear una nueva manera de relacionarse, en este caso, con el paisaje, con la propia ciudad, ¿no? Con los propios espacios. Bueno, y vamos a dar la palabra a Alejandra Lizardi de la Universidad de Guadalajara, que me habían dicho que éramos 6, pero siempre somos 7, bueno, en realidad 9 ponentes. Adelante, Alejandra, bienvenida. Sí, gracias. Ay, perdón, bueno, no me estoy viendo, pero sí sé que estoy hablando. Los estoy escuchando a ustedes, artistas. Yo soy científica social, pero tengo un proyecto que me entusiasma mucho, junto con otras compañeras, que se inserta dentro de las llamadas ciencias sociales performativas. Esta tiene este estimulante e interesante objetivo de crear arte para comunicar ciencia. Es decir, no se utiliza como generador de datos, que es común en algunas investigaciones, mostrar una obra de arte y poner atención a lo que provoca en algunos sujetos. Otra forma de utilizar el arte en la ciencia es solicitar a algún participante que responda o nos dé a conocer alguna experiencia en particular a través del arte, que dibuje, que haga una figura en plastilina, que tome una fotografía. Las ciencias sociales performativas tienen la intención de crear una pieza cuando ya se han recopilado los datos. Entonces, imaginemos que yo los recopilo en algún tema en particular y los ofrezco a un artista. Por eso me entusiasma tanto estar aquí rodeada de ustedes, porque quiero invitarlos, quiero que alguien al final se contacte y quiera participar. Hasta ahora hemos trabajado con una cineasta, es la única que nos ha ayudado, tanto con un video como con una pieza, también es artista plástica, entonces nos ha ayudado con una pieza que representó un fenómeno de inundaciones. El video fue sobre la experiencia de vivir con la enfermedad de Chagas. He tenido la intención de tener contacto con más artistas
por ejemplo, coreógrafos, cuentistas. Estoy convenciendo a algunos estudiantes que uno es músico y otro es el escultor. Entonces, bueno, ¿qué es lo que queremos? ¿Cuál es la intención? Divulgar de otra forma más sensibilizadora los hallazgos científicos. A mí me gustaría muchísimo que se pudiera crear en algún momento una sala de exhibición o un museo, eso es así como la aspiración mayor, donde se muestren hallazgos, ya sea por temáticas específicas, imagínense una sala por cada fenómeno, con piezas de arte. Puede ser una obra musical de 2 minutos, media hora, todo lo que se imaginen que represente los hallazgos. Entonces, yo quería mostrarles, pero no preparé nada. Me disculpo, estoy fuera del país y se me ha complicado muchísimo tener un buen lugar para trabajar. Llegué ayer apenas y quería mostrarles, porque lo que envié fue conocer piezas que tienen que ver con la danza y el teatro y el cine. Tengo aquí los artículos, pero no quiero presentarlos ahora porque no los hice de una forma bonita. Pero bueno, ya estoy provocando con mi primera respuesta y espero que el diálogo crezca y que para todos sea beneficioso. Es todo. Gracias, Alejandra. Qué importante tener la mirada desde el otro lado, ¿no? Y de alguna manera responde a la última de las preguntas y las relaciones que establecemos con otros campos del saber necesarias cuando uno se interna, digamos, en este tipo de prácticas. Tenemos también de Guadalajara, de Bazar Teatro, la presencia de Claudia Ruth Anguiano. Adelante, Claudia. Hola, hola a todos. Espero me escuchen. Me salí un poquito porque en el lugar donde estoy algo pasó. Eh, a mí lo que me ha pasado a partir de que recibí estas preguntas, son más preguntas, pero más bien en el sentido no de responder, sino más bien en el sentido de pensar, ¿no? En dónde estoy en estos momentos. Bueno, vivo en Guadalajara y yo cuando mandé bueno, la convocatoria, porque fue así, yo toqué el tema de lo que se está viviendo, ¿no? No puedo dejar a un lado esto que nos está pasando a nivel internacional, nacional y estatal. Aquí en Guadalajara o en Jalisco, pues saben que es un estado que está pues en un índice de desapariciones forzadas muy elevadas. Y mi paisaje es, es muy, pues es muy difícil, ¿no? Y estoy hablando de un paisaje real, ¿no? Que son las calles, que son las glorietas, y nuestros paisajes están llenas de rostros, ¿no? Entonces, eh, ese tipo de temas yo no los he tocado por respeto, que es la desaparición, pero sí he tocado otros, ¿no? Que van desde lo comunitario. Ahorita estoy trabajando con niños migrantes en un espacio que se llama FM4 Paso Libre, eh, en en una alas y raíces. Y voy digamos que voy desde polos muy diversos, ¿no? Se trabajó también con la demencia senil, con la memoria de una fábrica que se llamaba Canadá, el arraigo de mujeres de otros lugares en los que se decidieron vivir en Guadalajara, desde la defensa del territorio, con habitantes de la calle. Entonces, todo ese universo que me ha tocado vivir ha permeado en lo que ahora son preguntas, en lo poco que pude escuchar, que me da mucha tristeza del que no escuché completamente a Lázaro. Y justo decía, ¿no? El preguntarnos que si debemos de hacer este tipo de trabajos para ser reconocidos, algo así, me quedé ahí, perdón. Y yo me preguntaba eso, ¿no? Que, que es parte obviamente desde lo personal, el tocar este trabajo, ¿no? Que se combina con lo artístico y lo social,
pero también parte de algo muy político y personal, que es el preguntarnos, como decía nuestra compañera Michele, del qué hacemos en este mundo, ¿no? Y que también en este mundo, el caminar y a través... Mi llegada al teatro fue, no la voy a contar, pero fue muy accidental y muy buena. Y yo vengo de una familia de zapateros. De mi familia no tiene nada que ver con artes. Bueno, mi hermano escribe, pero siempre he sido una persona que me pregunto cosas, ¿no? Simplemente qué yo hago aquí. Y, y bueno, espero no estarme yo dando tantas vueltas porque suelo preguntarme mucho cuando hablo. Eh, pero bueno, estas preguntas a mí las estuve desde que llegaron dándole vueltas y creo que como personas que nos dedicamos a la escena, a la investigación, al performance, nos ha pues trastocado nuestros cuerpos también para la creación. No sé, esto que está sucediendo ahorita, que agradezco mucho la oportunidad de estar enlazados en un aparato dispositivo en el que nos estamos viendo y en el que estamos conviviendo en nuestro territorio, porque eso es también algo que nos mueve, ¿no? El territorio y desde donde nuestra mirada crea y se pregunta cosas y realiza su trabajo, ¿no? Entonces, esto que está sucediendo, a mí me parece que ya está sucediendo algo, ¿no? Y solo termino, digo, no sé cuánto tiempo tenga en este momento, pero Rubén Ortiz fue un asesor, siempre en los trabajos he tenido ese lugar importante de un asesor. También Luisa Pardo fue asesora mía, Chada Hilarios, Rubén Ortiz, pero tengo una frase de Rubén que siempre la tengo presente y es que todos tenemos algo que decir en una residencia que fue acá en un barrio que se llama La Ferro y evidentemente llegábamos, ¿no? Con nuestra mejor disposición de trabajar y esos procesos han ayudado a llegar a esos territorios vivos, ¿no? Reales, digámoslo así, y insertarnos y llegar a acuerdos, ¿no? Que eso es bien importante cuando trabajamos en lo social. Eh, no llegar a invadir un espacio en el que tienen su dinámica, uno llega y uno convive y también el proceso te va dando lugares, momentos, preguntas y bueno, para mí son muy importantes los acuerdos y el territorio, las personas y qué se presenta, ¿no? Y también el interés. Bueno, dije muchas cosas, pero creo que tiene mucho que ver esta pregunta y da para más, pues. Claro, todo que ver con la segunda pregunta, ¿no? Y la dimensión ética de estas prácticas que nuestras colegas brasileñas utilizaron el término implicación, ¿no? Cuando uno está realmente implicado en una cuestión y no solamente en una postura extractivista, ¿no? Y bueno, vamos a cerrar esta primera ronda de planteamientos con mi colega Denise Ansúrez, colega en el CITRU, ¿no? Y querida amiga, bienvenida, Denise. Gracias, buenas tardes, gustosísima de estar con ustedes. Yo quisiera compartir un poco la preocupación de Lázaro en el sentido de la cultura o las políticas culturales que creo yo siempre han estado al servicio de los proyectos políticos o hegemónicos. Yo veo con mucha preocupación que estas políticas o este sentido del arte está mercantilizado, alejado de la vida y de nuestra propia vida en colectividad, de nuestro sentido social, ¿no? Y fue así también que estas preocupaciones, estas inquietudes, pues me llevaron finalmente a otros territorios de pensamiento, otros territorios de creación, que fueron los espacios de privación de la libertad. Donde dimos talleres de escritura dramática y también pudimos ver con mucho asombro
los testimonios que se escriben al interior, testimonios de hombres y mujeres que escriben en privación de la libertad, y específicamente en el Centro Femenil de Santa Marta Catitla en la Ciudad de México. Y es importante compartirles que a lo largo de muchas décadas, las personas privadas de su libertad han producido una vastísima cartografía testimonial sobre la violencia en México, sobre la paradoja de estos cuerpos que han sido despojados mucho antes de entrar a la maquinaria carcelaria. Y bueno, descubrimos también en estos testimonios que la escritura en reclusión es un mecanismo de resistencia. También podría compartir que es un ejercicio pleno de libertad, y muy importante decirles que también en este ejercicio y en esta práctica, o sea, hay una contradicción porque en esta práctica también se revela el castigo a partir del uso tecnológico coercitivo sobre los cuerpos, ¿no? Creo yo importantísimo que estos ejercicios que se hacen dentro de las prisiones y que han intentado de manera genuina, una aproximación al teatro, pues a mí personalmente me resultaron brutalmente poderosos, porque, como lo dice una colega del CITRU, Leticia Rodríguez, el grito de dolor es el único que no miente. Entonces, estos textos que escriben hombres y mujeres, pues nos revelan en realidad una industria maquiladora de cuerpos vulnerados, de cuerpos violentados, es decir, son un termómetro de la salud de nuestra vida cotidiana, del mundo social y colectivo en el que vivimos, alejadísimo de aquellas políticas culturales de las administraciones actuales, ¿no? Son testimonios que hablan, por supuesto, de la pobreza, de la desesperanza, del dolor, pero poderosamente y aún en la oscuridad existe un remanso. Y yo ahí quisiera hacer un apartado a lo que decía Milén sobre los afectos, sobre la dulzura como potencia radical, que es lo que uno también encuentra en estos testimonios. Ya, ojalá y haya oportunidad que en algún momento pueda yo platicarles qué hicimos con estos ejercicios escriturales que encontramos en los centros penitenciarios. Gracias. Gracias, Denise. Bueno, pues ahí queda muy claro, digamos, los muy diferentes enfoques, los distintos contextos y cómo los distintos contextos de las diferentes prácticas, ¿no? También buscan diferentes funciones. Hay en algunos casos un énfasis en lo artístico, en los otros el arte como un vehículo, digamos, para otros saberes y para otro tipo de funciones o efectos sociales. Entonces, pues yo abriría el diálogo entre ustedes, si gustan comentar alguna otra cosa. Efectivamente, como decía Denise, un poco hablar de las cosas concretas del trabajo, quizás sea interesante desde esa perspectiva, ¿no? Sí, Lázaro. Perdón, estoy totalmente de acuerdo con ir a lo concreto y me parece que justo me interesa mucho escucharles en términos de eso. Solo quiero decir dos cosas más generales que tienen que ver un poco con las respuestas o más bien las preguntas que me surgieron al leer las preguntas que nos enviaron como provocaciones. Y son cosas que yo he venido ya pensando. Una tenía que ver con esto, que fue lo que expresé en la primera intervención, con el lugar del arte y su autonomía o no autonomía o su dependencia o qué relaciones establecemos, que claro, son infinitas y evidentemente no hay relaciones correctas o relaciones incorrectas, solo problematizar cuál es la relación que establecemos y cuál es la relación que el poder en turno está estableciendo con lo que hacemos.
Una segunda parte tiene que ver con la idea de la ficción, y siento que hay muchas personas en esta sala que nos dedicamos al teatro, que abreva de la realidad, que parte de la realidad, que regresa a la realidad, que trabaja con la realidad. Y hay una cosa que a mí, solo la voy a tirar ahí por si de pronto resuena, que tiene que ver con con cuál es el mejor lugar para salvar a alguien. Cuando estamos en una alberca y las personas que saben algo de rescatismo, la mejor manera para rescatar a una persona que se está ahogando es tener un ancla fija, es tener una lancha, es salirse de la alberca y tirar de una cuerda o tirar de un palo. La mejor manera para ayudar a alguien en un avión es ponerse la mascarilla uno antes, y como que nos hacen mucho énfasis cuando estás en un avión y hay una descompresurización. No le pongas la mascarilla primero a la persona que está al lado, ponte tú tu mascarilla y una vez que tienes la mascarilla puedes ayudar. Y un poco yo pensando en esta idea de cómo vemos algo y cómo observamos la realidad, y sin tener ninguna formación filosófica, pero pienso que si la realidad es un poco el lugar donde estamos, el lugar donde nos desenvolvemos, y la realidad tiene una afuera desde que se puede observar, ese afuera sería la ficción. La ficción o los sueños o diferentes lugares desde donde que no son la realidad y que nos permiten, digamos, ver la realidad desde fuera. Hay ese ensayo muy famoso de Foster Wallace que es un poco cursi, que empieza con que van dos pececitos nadando en el agua y se encuentran con un pez más grande y el pez más grande les dice, oigan, el agua está deliciosa, y le dicen, sí, 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 siguen nadando, y más adelante uno le pregunta al otro, ¿qué es el agua? Entonces, esa idea de que no puedes saber lo que es el agua si no tienes una fuera del agua. No puedes saber lo que es la realidad si no tienes una fuera de la realidad. Y entonces pienso en la potencia de la ficción como, como lugar desde donde mirar a la realidad, o cómo reinventamos la ficción o reconfiguramos la ficción, quienes de alguna manera renunciamos a la ficción para trabajar sobre lo real, y cómo retomar esas potencias para pensar la realidad misma. Lo dejo ahí un poco, son como ideas que he tenido. Y lo último tiene que ver con las certezas. Y las certezas, y que es algo que para mí es muy interesante en la diferencia entre activismo y práctica artística. Y que para mí la práctica artística o la tradición artística que a mí me ha interesado y en la que me he desenvuelto, tiene que ver con hablar de cosas que no sé muy bien cómo relacionarme con eso, con hablar de cosas que no tengo mucha certeza al respecto. Y en cambio, las veces en mi vida que he tenido aproximaciones al activismo, que me he manifestado por cosas, son cosas de las que estoy muy seguro cómo relacionarme con eso. Yo no tengo ningún interés en escuchar a una persona que está en contra del aborto. Ya sé, ya oí esas opiniones, no me interesa oírlas, no me interesa darles lugar en mi vida, no es que ahora vaya yo quiera escuchar a los pro vida a ver qué piensan. Yo ya tengo una opinión formada, y es muy claro para dónde va eso. Me pasa lo mismo con el genocidio en Gaza. No me interesa escuchar por qué es justificable que la defensa de Israel después del 7 de octubre. No me interesa. Entonces, siento que para mí el activismo parte de la convicción de que yo creo algo profundamente y no me interesa cuestionarlo. No me interesa ponerlo en duda, no me interesa oír la otra parte. Siento que ya la escuché y ya tengo una conclusión. Y siento que en la práctica artística me pasa lo contrario. Siento que esto de alguna manera permea eso que plantean las preguntas de cómo nos relacionamos con lo real, de la responsabilidad que ponemos, de qué pertenece a un plano y qué pertenece a otro. Entonces solo, hasta ahí lo dejo. Muchas gracias. Alejandra, sí. Tu micrófono está apagado. Está apagado tu micrófono. Quizás si apagas la cámara y dejas el micrófono, te escuchamos.
¿no? Ah, están intentando abrir tu micrófono desde acá. Ah, ya, Ahí estás, parece que ahí ya. estás. Ay, gracias. Es que estoy en un celular que nunca lo hago. Ay, bueno, muchas gracias. Bueno, supongo que ya empezamos como a pimponear con todas las preguntas. Em, yo quiero preguntarles a ustedes. Hay algunas propuestas que dicen que los artistas, que son las que a mí más me gustan, que los artistas deben tener un lugar en los laboratorios, en las universidades, por ejemplo, que deben participar desde el diseño de un protocolo de investigación. Por supuesto, dando su punto de vista sobre el fenómeno que se va a estudiar, sobre las técnicas que se van a utilizar para recopilar los datos, sobre el análisis, que es esa etapa que está en una caja gris todavía. En cualquier ciencia, el proceso de análisis es el que más se obvia y a los lectores nos dejan así como adivinar qué tanto se hizo con los datos. Y en cómo se van a representar los hallazgos. Cuando he platicado sobre esto y mostrado las piezas que se han podido producir, y hay artistas dentro de los oyentes, se entusiasman mucho. Algunos han dicho, llegó el momento en que nos están volteando a ver, sí me gustaría participar. No he escuchado oposiciones, que las habrá, pero especialmente preguntarles qué piensan de esto. Y es lo único con lo que yo querría participar, sobre todo teniendo estos problemas de que no me escucho. Gracias. A ver si me pueden silenciar desde allá. Denise, sí. Denise y después Michelle. Sí. Bueno, Lázaro pone ahí el dedo en el sentido de qué sucede cuando lo real invade nuestra realidad, ¿no? Y ahí me parece importante compartirles finalmente la necesidad de escuchar a estos hombres y mujeres que han vivido todo el tránsito del sistema carcelario y su descomposición, ¿no? Yo quisiera hablar finalmente de los trabajos concretos que logramos hacer producto de este tallereo en Santa Marta, Catitla, y que fueron dos puestas en escena. La primera fue un proyecto que se llamó Casa Calabaza, de Maye Moreno. Maye Moreno es una dramaturga con una larga trayectoria en el Centro Femenil de Santa Marta, Catitla. Y es muy importante decirles que a 2 años de haber dejado el centro femenil, de haber salido, este año ya María Elena forma parte del Sistema Nacional de Creadores. Ahí me parece importantísimo rescatar la pertinencia del trabajo que se hace en estos espacios, sobre todo, pero también el sentido humano y de colectividad que se logró hacer durante todos estos años de trabajo al interior con María Elena Moreno, ¿no? Y el otro proyecto, que también es un proyecto muy lindo, se tituló Entrar y salir, así sea por las ventanas, que fue también resultado de este taller de escritura dramática que impartimos en Santa Marta en la pandemia. Y ahí es muy importante decirles que hubo un doble encierro porque las compañeras no podían salir de sus celdas salvo para actividades muy específicas, y una de esas pues era evidentemente tomar este taller. Bueno, fue un taller que se prolongó durante mucho tiempo, pero que tuvo finalmente un resultado y fue el estreno de esta obra en el Centro Cultural Autogestivo el 77. También compartirles que resultado de estas temporadas, las compañeras de Santa Marta reciben pues un porcentaje significativo de las temporadas que hemos podido dar, y también se pudo lograr la publicación de una ontología que
que denominamos Palabras Cautivas, donde viene publicado todo su trabajo realizado al interior de Santa Marta y que tuvimos la fortuna de haberlo presentado en la Feria Internacional del Libro Teatral en 2022, por ahí la fecha. También la venta de estas antologías tuvo como resultado un apoyo económico para las compañeras, de tal suerte que pues estamos o estoy muy contenta de que este proyecto que se hizo en colectivo haya tenido estos alcances, que se haya logrado tejer una red de colectividad al interior de estos espacios y encontrar finalmente en estas vías un sentido artístico, humano, ¿no? De pertinencia, que es lo que de alguna manera buscamos todos los que estamos aquí, salir de estos ámbitos hegemónicos de la gestión cultural y buscar estos territorios en los que podemos tener eco, dialogar, encontrar nuevas maneras de convivencia. Gracias. Michelle. Hola. Cuando las personas hablan, uno se va olvidando las primeras cuestiones que se ha puesto, pero Lázaro estaba hablando de la ficción y esto creo que es un tema hoy para nosotros. No sé cómo está en México, pero en Brasil, vosotros estás muy cerca de Estados Unidos y Estados Unidos es un país que es muy ficcional hoy, ¿no? Lo que es muy difícil de entender, es que hace ya como algunos años que uno no cree a sí mismo, ¿no? Porque no, pero es realidad, ¿no? Lo que está pasando, lo que pienso, estoy yo loca, porque estamos en un momento del mundo, de la política, que nos pone en una situación, no sé, yo tengo 46 años, creo que en mi vida, las cosas, yo creo que mi memoria, no sé si existía como una estabilidad de la realidad que sea un poco explotado, que no es más. Entonces, como si no hubiera un acuerdo común de qué es lo que es la realidad, ¿no? Que es como hoy cada persona vive en un poco, intentamos poner como nosotros creo que aquí tenemos un pacto mínimo de realidad, como que hay crisis global del clima, que está un genocidio en Gaza, pero esto no está dado, ¿no? No es una cosa que... Entonces, lo que me pongo como una cuestión del performance es que el performance no es algo que produce algo sobre real, es como es el modo mismo de entender y de producir qué es lo que está pasando con las cosas vienen en que tengo que materializar realidad. ¿Por qué no está ahí? No hay una realidad que nos ponga juntos. Es que es una necesidad que tenemos de producirla colectivamente. Nosotras en pandemia hacíamos todos los jueves un encuentro para performar las noticias de periódicos. Hasta hoy se quedó en mi práctica eso, porque no basta escuchar. Tengo que manosearlas, tengo que producir algo para que se pase por mi cuerpo y vuelva para la realidad, porque es que no hay un mundo que está dado y que habitamos en él. Es que la relación entre ficción y realidad está cada vez más distante. Y la pregunta que hacemos antes de la eficacia, claro, no es nuestra responsabilidad, pero es un desespero. Dios, hay un genocidio. es que hay. Y que han dicho ayer que se acabó la guerra, pero todavía hay bombas y va a matar más gente. Entonces, es que ¿cómo se frena eso? ¿Cómo? Porque hay consecuencias reales, ¿no? Entonces, es como que si uno tiene un poco de empatía con el mundo, no hay como no implicarse, no hay, es que como, es que producir estéticamente no está separado de vivir. Es que... Sí,
Pienso en la definición de Rancière de la ficción no como un mundo separado de este mundo, sino como otra manera de estar en este mundo, ¿no? De realmente plantarnos en este mundo. Amira, ¿y alguien le va a responder a Alejandra o no le van a responder? Amira. Gracias. Yo tengo un montón de cosas que me están surgiendo de todo lo que todas comparten y me hace recordar de cómo el pensamiento, o sea, ahora que Michelle decía, no hay una realidad dada y siento que también los procesos de pensamiento tampoco están dados, se van construyendo como con estos elementos y como estas anclas que surgen a partir de la escucha y de la atención. Quiero, o sea, resonar un poquito con lo que compartió Denise. Em, Tuve la oportunidad de trabajar en un centro también penitenciario en Lima, en Perú, durante 3 años cuando estuve viviendo allá y con también un taller de danza, bueno, de movimiento, éramos de danza y de teatro y de otras disciplinas artísticas. Y siento que, o sea, una de las cosas que quiero compartir ahora de esa experiencia y que también resuena con mi práctica en general y con lo que pienso en torno a esta pregunta sobre la retribución, ¿no? Que nos hacían. em, Siento que una de las potencias del trabajo con el cuerpo, con los saberes del cuerpo, que justamente son saberes que, mm, que retan o sí, que retan o que cuestionan este dualismo también muy occidental sobre la separación mente-cuerpo y sobre el valor que se le da a los saberes que vienen como solo de la mente y en oposición o en contraste con lo que el cuerpo genera como saber. Siento que las prácticas del cuerpo, las prácticas que se encarnan en nuestras formas de conocer esos territorios que habitamos y que creamos, como bien lo compartieron las compañeras, em, nos permite movilizar las identidades que a veces desde la política, estas identidades como persona encarcelada, migrante, o sea, extranjero, ¿no? Yo estuve viviendo ahora en Inglaterra 4 años y me acabo de regresar a México y me sentía como muy encasillada pues sí, la extranjera, ¿no? El tal y el migrante y el asylum seek, el que busca asilo, y de repente estas identidades que provienen como de estas categorías políticas y social o que se imponen desde los estados nos inmovilizan, ¿no? Como que nos encierran en una categoría que se vuelve fija y de la cual tú como no puedes moverte. Siempre vas a ser la migrante, siempre vas a ser quien busca asilo, como si esa fuera tu identidad total, ¿no? Y fija e inamovible. Y siento que a partir de estas prácticas de trabajo con personas en diferentes contextos y también conmigo misma cuando he trabajado, o sea, cuando trabajo desde la improvisación y desde el movimiento, em, observo cómo me permite la movilidad de identidad, o sea, me permite pensarme desde otros lugares, me permite poder articular mi identidad como una construcción colectiva, me permite no necesariamente, o sea, movilizarme de esa individualidad, ¿no? Desde pensar que soy un individuo y yo estoy como cerrada en mi individualidad y yo creo la individualidad que me constituye. Siento que las prácticas desde el cuerpo nos permiten movilizar eso, ¿no? Y también ahí viene esta idea como de la ficción, el trabajo de la ficción. Desde la danza, para mí el trabajo ha sido no tanto desde la ficción, sino desde la realidad de mi propia materialidad y de la propia sensibilidad y el saber que emerge de reconocerme como un cuerpo material y un cuerpo sensible, un cuerpo pensante, un cuerpo en relación. Un cuerpo no dual, o sea, no binario en ese sentido también. Y bueno, o sea, como quiero ligarlo todo, pero también como estoy muy reciente de terminar este proyecto de investigación desde la danza que estuve haciendo ahora en la universidad,
me llama la atención también la palabra de la representación, ¿no? Que habla Alejandra, y cómo se pueden generar procesos de representación desde el arte usando o a partir de saberes o descubrimientos o investigaciones de otros campos. Y para mí, más allá de la representación, o por lo menos como yo lo he entendido en mi trabajo, hay una cuestión que yo llamaría más como evocación. O sea, la evocación la evocación versus la representación me da la sensación de que hay como un espacio mucho más amplio para entender las resonancias que emergen de otros campos de investigación o del conocimiento, ¿no? Desde mi trabajo, pues me he relacionado con la geografía, con las ciencias sociales, con la biología, con la historia, con otros saberes que no me concibo separada, si bien no las estudié formalmente. Desde la danza o desde mi práctica como bailarina he podido reconocer toda la multiplicidad no neutral, contextual de la que hemos estado hablando, y que es parte de mi entendimiento del movimiento, de la producción desde el campo del cuerpo. Por lo tanto, siento que a mí en la palabra evocación me permite encontrar esa apertura o esa posibilidad de entender estos otros saberes, no desde una relación representativa necesariamente, sino desde una relación más como en resonancia, y desde ahí siento que también hay una potencia de colaboración, ¿no? Mezclé todo, pero bueno, eso es lo que quería compartir. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien? Alejandra, está la respuesta ahí, ¿no? ¿Sí? Perfecto, estupendo, ¿no? Que me gustó mucho lo que decía Lázaro, que ya nos abandonó, respecto a las certezas del activismo y las incertidumbres del arte, que uno pensaría desde fuera que también son las certezas que busca la ciencia, ¿no? Las leyes universales, pero también la capacidad de que creo que también le podría aportar muchísimo la capacidad de asociación de cosas que aparentemente no tienen una relación del artista, y que muchos de los grandes descubrimientos científicos vienen de ahí, ¿no? De ese tipo de asociaciones. ¿Alguien más? Sí, Alejandra. Creo que ya vi la forma de resolver esto. Retomando lo último que dices y provocando también más respuestas. Les platicaba que una cineasta nos ayudó, colaboró con nosotras en un proyecto sobre la experiencia de vivir con el mal de Chagas. Esta enfermedad que la provoca un parásito que se deposita cuando te pica una chinche, que en México llamamos besucona, en otros lados se llama chinche de Compostela, que es endémica de América. Bueno, pero que ya cada vez se dispersa más. Es una enfermedad invisibilizada. Ay, ¿qué pasó con el video? Aceptar, no sé, pero ya estoy dando que sí. Bueno, curiosamente, fue lo primero que hicimos porque yo me vi una convocatoria para participar en un seminario de la enfermedad de Chagas desde la perspectiva de las ciencias sociales. Y en el trabajo final nos pedían un ensayo, y entonces yo pensando en esto de las ciencias performativas, que ya tiene más de una década que lo conocí por primera vez en Europa, y que me veían así como la exótica que llegó desde México a hacer quién sabe qué allá, porque además yo no llevaba una propuesta de ciencias performativas, pero quería aprender, ¿no? Y bueno, vi muchísimas cosas muy estimulantes, mucha poesía, y mucha danza y teatro representando hallazgos. Bueno, entonces lo quise proponer por primera vez, así fuera de mi intimidad, en un escrito para ese trabajo, y me gustó muchísimo saber que el doctor Chagas, brasileño, que yo se había oído de Dumont, hay por ahí una película en Netflix, él, además de ser médico, le gustaba mucho tomar fotografías.
Entonces él empezó a documentar sus hallazgos de las personas que tenían esa enfermedad que todavía no tenía nombre, tomándoles fotografías, y unas fotografías bellísimas de algo que podría ser visto de otra forma. O sea, los signos de la enfermedad, que por ejemplo se les hinchan mucho los ojos a algunas personas, empiezan a deformar algunas partes de su cuerpo. Él tomó fotografías, repito, para documentar, pero son hermosas. Entonces, cuando tú lo ves como médico, epidemiólogo o cualquier otra persona que quiere saber sobre la enfermedad, pues quizás las ves para entender los signos. Pero si los ves como artista o con alguien que tiene otra sensibilidad o creatividad, pues te encuentras ahí cosas que con otra mirada, como sucede con todas las cosas en este universo. Pero me gustó mucho vincular ese interés del doctor Chagas por documentar sus hallazgos a través de la fotografía, y entonces me permitió justificar desde ahí el vínculo, como lo está diciendo Amira, ¿no? Y es todo. Y yo quería decir una cosa, es porque muchas veces aquí en Brasil se pasó que la derecha utilizó un recurso que muchas veces nos pasa, que es intentar poner como en Brasil subtitles, legenda, Una legenda, etiqueta, ¿cómo? una etiqueta. Una etiqueta, ¿cómo es que el arte no está en este campo de traducción? Entonces, está en un otro sitio. La cuestión en que estaba hablando antes, ¿no? Que si hay una dimensión performativa en esta política, yo intento responder con argumentos, es que no funciona, porque no es la producción de argumentos, es la misma cosa que el arte no es una reproducción de la realidad, es otra cosa, produce otras sensaciones y no puede ser reducida a como una... por eso que la respuesta de nuestro trabajo no está en otro campo, porque el otro campo está literal. El nuestro escapa, está en otro sitio, y su potencia está en escapar. Eso es lo que mueve lo que no es visible, mueve lo que está por otros sitios, lo que mueve sensaciones, mueve comuniones, mueve pasiones, mueve política, mueve lo que sé yo, pero esto creo que es la potencia. Bueno, si no hay otro comentario entre ustedes, creo que es momento de abrir a la sala, ¿no? Con los estudiantes aquí, los maestros, para ver si hay algún comentario, alguna inquietud al respecto, algo que quieran saber. Sí. Ahora volteamos la cámara, ¿verdad? Sí. Hola, ¿qué tal? Yo soy Geraldine Cardiel, doy clase en el área de danza y mi pregunta es para Denise Ansúrez un poco profundizar sobre su intervención en la que hablaba de mercantilizando el arte y después de ahí pasó como a cartografías testimoniales. Entonces, quisiera que aclarara un poco cómo de la mercantilización a la cartografía testimonial, ¿cómo fue que hizo ese link? Y sí, un poco ahondar en eso porque no me quedó claro. Gracias. Sí. Muchas gracias. Mira, en realidad, hablar sobre la idea de que la gestión cultural, sobre todo en México, nos ha llevado un poco a la idea de mercantilización del arte, tiene que ver con ciertas políticas públicas
que han venido operando en el sector de la cultura y que de alguna manera alejan, digamos, el arte de la vida, de nuestra colectividad, ¿no? No es que yo haya saltado de ahí a este territorio de los testimonios que se escriben al interior de los centros penitenciarios. Más bien lo que traté yo de decir es que había una necesidad intrínseca de buscar otros territorios de creación, estos territorios que realmente me resonaran, que resultaran en un eco, que tuvieran una pertinencia social, artística y, por qué no, también colectiva. Y sí considero que es necesario revisar las políticas culturales que operan en nuestro país, que si bien han alejado la cultura de la vida, en realidad yo sí veo una separación. Y esto de los testimonios es parte, digamos, de una investigación, de una línea de investigación que también lleva a cabo el Centro de Investigación Teatral, del cual formo parte, de esta línea de investigación que se llama Cuerpos, Fronteras y Violencias, y que de alguna manera intenta profundizar en ciertas cartografías de la violencia. Y bueno, ahorita aprovechando esta pregunta, sí me gustaría también compartirte, sin duda, que este trabajo testimonial de los centros penitenciarios tienen una relación, esta investigación ha tenido una relación también con otros saberes históricos o prácticos que finalmente se relacionan desde diversos campos, como es el periodismo, pero también y específicamente con esta línea de investigación, eh, y que, digamos, busca una revisión mucho más profunda de las violencias y las formas de representación que se han producido, ¿no? Eso es lo que yo podría decirte. Son, digamos, dos aspectos separados, ¿no? Pero que de alguna manera me llevaron a este camino, a esta investigación. No sé si te lo aclaré. ¿Alguien más en la sala? En el panel. Sí, acá adelante. Bueno, a mí me gustaría comentar que desde un inicio en mi cabeza se quedó muy presente el pensar en la diferencia entre hacer arte para hacer política y saber que hacer arte es político. Una cosa es ser conscientes de que nosotros como artistas tenemos que tener una posición política porque estamos informados y porque todo lo que hagamos va a simbolizar algo, y otra cosa es ir precisamente a lo que mencionaban del arte activista, el teatro activista o obras más didácticas que ya no se abren a un diálogo, sino te dan un mensaje específico que hemos escuchado una y otra vez. Y justo ayer mismo estaba viendo una obra de Murmurante Teatro en la Caja Negra de la UNAI y eran historias reales, nos alejábamos de la ficción, eran historias reales y nos daban un mensaje, aunque no estaban luchando por nada, estaban hablando de sí mismos, y desde ahí venía la conexión que nosotros hacemos, nosotros como espectadores hacemos hacia lo que nos puede llevar políticamente, pero no se hablaba desde el tienes que ser feminista o tienes que cambiar al mundo desde esta obra, sino estaban compartiendo sus historias personales y por tanto, como era arte, era político. Y ya.
Justo eso me recordó a lo que compartió, no sé si fue Milene o Michelle, sobre el actuar ya como en relación o en respuesta a los acontecimientos que vivimos, ¿no? En el mundo. Un poco, para mí a veces o sea, esa diferencia que haces entre como el arte como política o el arte político o a veces para mí es difícil de separarlo, aunque muchas propuestas son como muy abiertamente, como lo dices, ¿no? Como compartiendo una postura muy específica. Em, pero sí, ahorita pensé en esto que nos compartían del transitar en esta plaza en Brasil como para reconfigurar o replantear o reconstruir las historias y visibilizar también las historias que no están presentes, como esto que hablaste de cómo las personas negras están como en las afueras casi ni siquiera reconocidas. Me recordó también apenas estuve en una ciudad que se llama Liverpool en el Reino Unido. Es una ciudad que adquirió su riqueza por el comercio de personas esclavizadas y secuestradas de diferentes partes del mundo que llegaron al Reino Unido. Me pareció increíble que en ninguna parte de la ciudad hubiera un reconocimiento de esa historia y había estatuas, o sea, ahorita que ustedes describían de estas estatuas con hombres súper, ¿no? Que aparte como esta historia de que contaron que el hombre ni siquiera era así como grande y imponente y en la escultura aparece así, ¿no? Como esta construcción del imaginario que es súper político, que se impone como para contar una versión de la historia. Igual, ¿no? En esta ciudad había como estas estatuas de estos hombres en caballos y no sé qué, y decían abajo que eran dueños de barcos, ¿no? Decía ship owner. Pero nunca decían, o sea, el barco, ¿qué? Ese barco, ¿cuál era su función, no? O sea, como no ahondaban más en la historia detrás de eso que quieren visibilizar. Entonces, no me quiero ir por las ramas, pero siento como que hay algo interesante de qué manera estas propuestas escénicas que se nombran desde estas políticas o estos activismos, también, como bien lo dices, o sea, siento que en esa relación audiencia-obra hay un espacio intermedio que es interesante en la interpretación y también en cómo se comprende esa política o se entiende esa experiencia y me parece como una cualidad potente también del hecho escénico o de la caminata con esa intención o de otras intervenciones performativas dentro del espacio colectivo, el espacio urbano o el espacio escénico, que da pie a esa sensibilidad, ¿no? Da pie a esa visión reflexiva o sensible sobre lo que vemos, como dijiste, la obra no te dice tienes que ser feminista, tal, pero hay una sugerencia que viene de la historia que se presenta que en ese espacio intermedio entre la audiencia y la obra, o cuando son parte de una misma cosa, no sé, hay como algo potente ahí que me parece interesante. Claro, una manera también de actualizar la memoria, ¿no? Utilizando la palabra de nuestras colegas brasileñas. ¿Sí? ¿Hay algo? Allá. Allá. Quisiera compartirle algo también en el sentido de lo que Amira decía con respecto al poder de las historias. A mí me parece que estos, digamos, ejercicios testimoniales me parece que pueden ser profundamente complejos también, interesantes, ¿no? Porque considero a partir de la experiencia de estos testimonios que se escriben desde los espacios de privación de la libertad, pero que también vemos que se reproducen una y otra vez en la escena, me parece que es quizá también el único modo posible de escuchar lo no dicho, es decir,
me parece que estos testimonios que surgen muchas veces de las periferias, ¿no? Y que están, sí, ¿por qué no? Muy alejados de pronto de estos paradigmas hegemónicos de lo artístico, ¿no? Donde luego de pronto no hay pretensiones estilísticas de ningún tipo, no hay simulación alguna. Sí me parece que son ejercicios interesantes y creativos, podría decirles, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los testimonios de estas mujeres que escriben desde prisión y que se han llevado a ciertos escenarios profesionales, sí me parece que es muy interesante observar lo que sucede ahí, finalmente porque se produce una vitalidad de su propia experiencia de vida, ¿no? Eso es lo que a mí me interesaría rescatar en eso, esta vitalidad y esta potencialidad de escribirse a sí mismas, ¿no? Eh, eh, Eso podría decir, ¿no? Milén y después Claudia. Gracias. A mí me gustaría decir que Curitiba es una ciudad en sur de Brasil y una capital. Es muy conservadora. 70% de las personas votaron en candidato de derecha. Encontraron una placa que tiene una cantidad de nombres de personas que fueron, que la existencia fuera, de cierto modo, abafada, apagada, porque no hay un busto, no hay una estatua, ¿no? Es algo que denuncia la realidad. Y recientemente la Cámara de Vereadores, los políticos de la ciudad, quisieron aprobar un proyecto diciendo que los trabajos para serem financiados pela prefeitura, pelo governo deste local, não poderiam dizer nada acerca de política e não poderia haver nu. Pero entonces nosotros estamos en una situación que acho que Michele trae de alguna forma que la realidad es una ficción, la ficción, pero es una realidad, ¿sí? Entonces, pensamos estas cuestiones sociales, políticas, como desafíos para nosotros aprofundizarmos la lenguaje, aprofundizarmos nuestros trabajos, ¿no? Y, pienso que esto es una provocación, ¿no? Que es un desafío, ¿sí? Claudia. Sí. Me quedé desde la ficción y luego ya vengo con lo que nos compartió nuestra compañera que está allá en el público. Eh, Creo que para lo que a mí me ha pasado con el tema de la ficción, cuando yo trabajo con personas reales, vamos a decir, como este trabajo que vieron de Murmurante, es que los dos lugares son lugares fértiles, ¿no? En sí, no están como peleados. Es que siempre creo que he escuchado eso, ¿no? ¿Y dónde está? ¿Y dónde la realidad, la ficción? Y es que cómo se combinan. Y yo digo, híjole, es que el mismo proceso también nos va dando esa respuesta, ¿no? Eh, este trabajo de Murmurante, que no lo he visto, pero yo trabajé algo no similar, que no es lo mismo, de tres mujeres. También he tenido personas de oficios en los que al tener el contacto con ellos y ellos tener esta experiencia, llamarlo así, teatral o en la escena, en donde se pone en foco ellos, desde su oficio, desde su persona, desde su historia, biografía, biodrama, eh, hay algo muy poderoso. Y creo que también la maestra Denise lo ha vivido con estas personas. Es que de verdad
creo que no es el afán de cambiarles la vida, que no va por ahí, ¿no? Sino de que vivan una experiencia dentro de lo que están viviendo. Son personas que encuentran en el teatro o en la experiencia escénica un lugar seguro, eh, y un lugar en el que para su vida y su trabajo también con adultos mayores les ha gustado estar ahí porque son ellos, ¿no? Porque se expresan, porque hablan, porque hay lugares en los que no pueden hacer esas cosas, pues por evidentemente su vida, ¿no? Y cosas que luego nuestro paso por este mundo nos ha dado y ha acotado, ¿no? Entonces, para mí los dos lugares, hablando de esos, son poderosísimos en el sentido de mundos posibles, en el sentido de mirarnos en una realidad que no podemos evitar, porque creo que también el teatro nos aleja de la vida real y luego nos pone y nos confronta, pero también esos, no sé, digo, yo también he escuchado, les repito, eso de la ficción y a veces me he metido en conflictos en la construcción porque parece que debo ir por ese lado, ¿no? Cuando el proceso me ha también llevado y confrontado a esta realidad de esas personas que también es valioso y que ellos quieren expresarlo también de una forma en el que yo no puedo ponerme hegemónica, ¿no? Es que ves por aquí, es que tiene que ser por acá. Y ellos a mí, en retro, me han enseñado un montón. Y ya para terminar, yo di una retribución acá también en lugar de privación de mujeres, no recuerdo el nombre, perdón, y era de objetos. Entonces, al estar adentro, evidentemente, se resignifican sus objetos, no son sus objetos de casa, de lugares donde ellos habitaron, ¿no? Entonces sí fue muy difícil, pero también dentro de estos trabajos, a las personas, mujeres, hombres, niñas, se les invita y no están obligados. Pero cuando ya asisten a estas actividades, ya hay un paso, ¿no? Para llegar a, desde mi saber, y su camino de experiencia dentro, hacer algo, ¿no? Ayudarnos entre nosotros, ¿no? Creo que la labor, sí, social y ética desde el teatro tiene mucho para dar. Pero bueno, mi resultado fue, yo la verdad, cuando trabajo ese tipo de situaciones no tengo expectativas, no son buenas. Me voy yendo con ellos. Yo soy una acompañante, una guía y listo, ¿no? No voy y pongo y digo. Entonces creo, para regresar a la experiencia de Murmurante, esa voz que se les da a estas mujeres es valiosísimo y es el lugar en el que nosotros como artistas escénicos tenemos, pues sí, un privilegio, ¿por qué no?, en atravesar este oficio, porque sí es un oficio, y juntarnos para vivir esa experiencia. Híjole, bueno, se me eriza la piel, pues, ¿no? De ver algo que realmente, pues, traspasa mis ideas, que es el teatro, ¿no? Bueno, Gracias, Claudia Michelle. Voy a volver un poquito que estábamos hablando antes de la cosa del monumento, de la placa, de los negros, que hay yo estaba investigando una cosa sobre los monumentos, que hay siempre un ritual, ¿no? Que no basta, es la diferencia entre una piedra y un marco, es el ritual, las acciones que lo hacen vivo, ¿no? Que es la memoria, hay como siempre la parte material y la parte inmaterial de esta construcción que es la memoria, ¿no? Entonces, que los rituales que van cambiando las materialidades. Entonces, no es que está solo el material ni solo lo inmaterial, pero la relación de producción de sentido entre las dos cosas, que es lo que los procesos coloniales creo que han priorizado el material en relación al inmaterial. Por ejemplo, aquí en Brasil hay una investigadora llamada Leda María Martins que trabaja con la oralitura, por ejemplo, que son los saberes que vosotros en México tenéis mucho también, ¿no? A pesar de que los nativos de vosotros han construido más que de nosotros, ¿no? Nosotros no tenemos las construcciones que tenéis, pero
el patrimonio que se pasa en la voz, en los gestos, en la gestualidad. Entonces, que son las prácticas que están produciendo la cultura, que están produciendo las cosas, pero que no tienen el soporte de estabilidad, ¿no? Otra cosa que en una investigación que estoy haciendo ahorita, que tenía una instrucción de, tenemos muchas veces buscamos como los puntos de referimiento en cosas estables, pero muchos de los apoyos de nuestro cuerpo están en cosas muebles, están en cosas que no son estáticas, que no son fijas, ni tampoco las personas, las parejas no son fijas. Entonces, hay como una comprensión del movimiento y de la instabilidad como fundadora, que es una cosa que muchas veces nos olvidamos, que no hay que buscar siempre los marcos en las piedras, porque las piedras para tener vida tienen que tener el movimiento de la... No sé si se puede entender eso. Sí, muy, muy interesante. Quien las active. Sí. ¿Sí? ¿No? Bueno, entonces, ¿de que vamos cerrando o qué? Allá atrás, sí, allá al fondo hay una pregunta. En el micrófono, por favor. Gracias. Pues más que nada, quizá algún consejo que nos puedan dar, como hablando sobre esto de que las experiencias personales son las que influyen mucho en los procesos. ¿Cómo podemos nosotros, quizá que estamos en un proceso algo más institucionalizado o académico, podemos sobrellevar esta influencia de nuestras experiencias personales para que no sobrepasen nuestro proceso académico y no sea como que todo el tiempo esté en constante choque, sino que quizá podamos unirlo y que sea un viaje continuo? Gracias. Denise, sí. Sí. Oye, la pregunta es muy importante y pertinente porque yo creo que va junto con pegado, ¿eh? A mí me parece, aquí voy a lanzar una frase de Alejandra Pizarnik que dice, si no me escribo soy una ausencia. De la importancia de estos trabajos que parten sobre la experiencia testimonial. Me gustaría compartirte para que veas que puede ser un campo de investigación muy interesante, compartirles, ojalá y se pueda ver. Este es un texto que se escribió en el Centro Femenil de Readaptación Social de Querétaro, se llama Valeria Georgina Luna Vélez, y es un texto que está escrito en caligrafía, no sé si ustedes lo pueden ver. Y este texto, Valeria, se ve que lo escribe en una sentada, es decir, ella decide escribir esta historia. Es un texto, una aproximación al teatro de más de 40 páginas de un lado a otro, ¿no? Y bueno, más allá del testimonio vital que podemos encontrar en este texto, a mí me parece también que una de las cosas importantísimas es que este texto se convierte en un objeto, porque aquí también está puesto el cuerpo. Y una de las cosas que han detonado estas prácticas testimoniales que me gustaría compartirte es que ha dado pie a que estudiantes de teatro, de las carreras de teatro, por supuesto, han empezado, digamos, a explorar estos testimonios, estos documentos, en tanto teatro documento como aproximación con las dramaturgias escritas desde el encierro. Esto es muy interesante. Por ahí, de hecho, Rodolfo, hay una alumna tuya, Ilana Sofía,
que está trabajando sobre las dramaturgias escritas en reclusión y que, bueno, considero que son pertinentes en tanto experiencias de vida, ¿no? De lo que puede resultar, digamos, estas aproximaciones, me parece. Muchas gracias. Claudia. Sí, bueno, ya para cerrar, hablaré desde una experiencia personal, desde mi formación, en el que acá en la Universidad de Guadalajara, pues sí lleva una formación de Stanislavski, ¿no? Tal cual. Pero creo que no está peleada una cosa con la otra, como este comentario de qué hago para no chocar, ¿no? Creo que ya verme desde después de más de 20 años que salí y decir, a ver, eso es una base, ¿no? Es muy importante la base de académica es muy importante, pero también estas preguntas que ahorita comienzan, se generan, esa contemplación que nos puede ayudar mucho a abrir nuestro panorama en muchos sentidos. Cuando yo tengo la fortuna de compartir, les digo que mirar, observar y contemplar es muy diferente. Entonces, cuando ya traspasas y ves detalles infrafinos y ves esos detalles, viene otra etapa de cómo mirar al mundo desde mi punto personal. Y te digo, una cosa académica y la exploración personal van de la mano, no tienen que pelearse, en mi parecer, se construyen de la mano, van juntos. Y ya tener una idea muy personal del cómo o qué quiero o qué me gustaría, se va a ir dando en el proceso, se va a ir dando. Creo que este estímulo de estar aquí y escucharnos ya es algo que para mí también me sirve. Creo que estar en este lugar y decir lo sé todo no es verdad, no lo sé. Yo todavía estoy preguntándome qué hago en este mundo y qué hago aquí con ustedes, ¿no? Simplemente, me agrada mucho que la tecnología nos junte y nos haga rebotar estas voces y que bueno, que le sigas, que haga ruido. Yo es lo que creo que hay que hacer ruido en nuestras preguntas y nuestras dudas y eh, no sé, lo que nos mueve, ¿no? El cuerpo también. Y que también como estudiantes acérquense a quien quieran preguntar cosas, porque luego nos impone mucho y nos da miedo. Y eso no, a mí me pasaba, porque pues así es el teatro, ¿no? Pero no, traspasen eso, lleguen, pregunten, no importa la pregunta que sea. Eso es todo, quiero agradecer mucho. Gracias, Claudia. Creo que es un buen momento para cerrar y le doy la palabra a Ulises para concluir esta mesa, agradeciéndoles a todas y a todos su participación. Bueno, pues nada más agradecerles, por supuesto, agradecer a Rodolfo, a Fabiana, Milene, Paloma, besitos allí, a Mira, Claudia, que nos conocemos virtualmente, qué gusto charlar ahora, Denise también, Michelle y Alejandra, y por supuesto a las personas que están aquí acompañándonos, muchas gracias. Creo que se han dicho cosas muy interesantes, cosas que nos mueven y que nos convocan, cosas que quizá también nos desestabilizan, pero me parece que de eso se trata. Creo que me recuerdo que empezó este conversatorio hablando de cómo como artistas dialogamos con la realidad en la que estamos, la realidad que estamos habitando, ¿no? Y se dijo también que este espacio que habitamos no es un espacio dado, lo estamos practicando continuamente y estamos siendo continuamente. Entonces me parece que ese ejercicio de ser
y de practicar desde lo artístico, requiere de hacerse preguntas continuamente y seguramente salir de la zona de confort. Decir que celebro estos cruces que se generan, celebro que podamos charlar a la distancia y quienes estamos compartiendo aquí. Y me quedaba pensando en esta frase de Donna Haraway, bueno, quienes estuvieron en las charlas de ayer escucharon mucho ese nombre porque anda moviéndose por aquí. Cuando menciona que importa las historias que contamos, pero también importa con quiénes las contamos. Entonces, ese ejercicio de romper la inercia para hacernos preguntas de qué, con quiénes, para quiénes y cómo, es permanente ese ejercicio. Bueno, solo eso quería decir y muchas gracias. Gracias.